primerísimo. Segundo, que tengan ChatGPT abierto. ¿Listo? Y tercero, que vayan preguntando conforme nosotros vamos avanzando. Es básico para esta clase. La idea es que, como hicimos la clase pasada, que aprendimos a hacer mejores prompts, para la clase de hoy, pues la idea es que hagan precisamente lo mismo, mejores prompts, pero ya lo vamos a hacer un poquito más ligado en el tema de la clase y pues para que ustedes vean cómo se construye un prompt pues la finalidad y todo esto que tiene y pues lo vamos a utilizar para plantear una pregunta de investigación. Entonces, si tienen dudas, tienen que ir a la par. Si están en un celular, realmente cámbiense a un computador o una tablet porque necesitamos escribir bastante y la idea es ir a la par con lo que vamos a ir trabajando. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a tener pregunta de investigación. Y para hoy tenían que hacer la única lectura que nosotros tenían obligatoria, que yo les dije, solo tienen una lectura obligatoria para esto y no es una lectura obligatoria, es una canción. Era que buscaran la letra o escuchar la canción de Corazón Partido de Alejandro Sanz. Es un gran metodólogo en la investigación. Sí, solo lo conocen por la música muy triste, pero es un gran metodólogo y tenían que escuchar esa canción de Corazón Partido. Si no la han escuchado, no importa, llegará el momento y les daré su espacio para que la escuchen. Si no, vayan buscando la letra y vayan revisándola. Y pueden ir haciendo esas dos cositas al tiempo, porque en lo primero que vamos a centrarnos es en los errores comunes a la hora de redactar el problema de investigación, que era la actividad que ustedes tenían para hoy. Profe, no me ha dado retroalimentación. Yo sé, tranquilos, todo llega en su momento. Esta clase es demasiado organizada. Ya tendremos el espacio para que ustedes trabajen. Sin embargo, lo que quiero que vayan viendo, ahí están viendo mi presentación o no hay presentación. No, señor, no se ve nada. Ay, joder, pucha, perdón. Listo. Ahora sí, Sí, señor. listo. Entonces, aquí en la presentación, esto no es de ustedes, todavía no he revisado lo que ustedes han hecho, lo vamos a ver en su momento, pero estos son errores comunes a la hora de escribir y es bueno que ustedes los tengan en cuenta. Recuerden que yo les decía, la investigación tiene algo y es como una relación. Si ustedes saben las buenas bases que tiene una relación, van a poder tener una relación a futuro muy buena, muy bonita. Entonces, ahí lo van a poder tener. Y se llaman errores comunes a la hora de escribir, en general lo que hacemos, porque son cosas que pasan mucho en el lenguaje jurídico. Entonces, una cosa que pasa mucho en el lenguaje jurídico es que cuando ustedes van a problematizar esa situación que veíamos la clase pasada, pues lo problematizan de una forma muy básica. El prompt les ayudó, pero hay que reforzarlo un poquito. Entonces, problematizan a través de los conectores. Es urgente, es grave, no cabe duda. No, no me usen esos conectores. O sea, llegar a tener una afirmación como esta que dice no cabe duda que la extinción de dominio es un instrumento eficaz contra la lucha de la criminalidad, pues no me dice nada, más allá de que es una afirmación sin fundamento. Siempre que ustedes traten de utilizar una problemática, pues den una fuente. Esto podría ser de acuerdo con la sociedad de activos especiales. La extinción de dominio ha sido el instrumento más eficaz en la lucha de la criminalidad en Colombia, puesto que el 95% de los casos resueltos terminan en un proceso de extinción de dominio. Ah, maravilloso. Eso sí es lo que yo quiero que ustedes hagan. Pero no me digan cosas por decir porque al final terminan siendo argumentos muy débiles y eso les baja un poquito la credibilidad en lo que van a ir trabajando. También lo otro es, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo en el Word porque a veces eh, las clases virtuales son difíciles, por eso tenemos que hacerlas cada vez más dinámicas, pero a veces se centran o hablan con alguien y le dicen, oiga, ¿qué toca hacer? Y dicen problema y no me distinguen entre problema y pregunta. Y eso es al final el núcleo de la base, distinguir entre tema, problema, pregunta, objetivos. O sea, la clase es muy sencilla. Pero si hacen
mal el problema, confunden el problema con la pregunta, pues no van a poder desarrollar la actividad. Entonces revisen que estén haciendo el problema. El problema de investigación tiene 500 palabras, desarrolla las delimitaciones temporales, espaciales, conceptuales y problematiza la situación en sentido estricto. Eso es lo que yo quiero que ustedes hicieran para la clase de hoy. Tiene entre 500 y 700 palabras. La pregunta es otra cosa que ustedes todavía no han visto y no saben que es una pregunta de investigación. También por eso les voy a decir que vayamos pasito a pasito para poder trabajar este tema. Y otra cosa que pueden revisar, porque acuérdense que esto es nota única, solo vamos a calificar al final de semestre, no quiere decir que ustedes no vayan a tener notas ni seguimiento, de hecho van a tener más seguimiento del que tendrían en otra materia, pero no me hagan esto, que fue una entrega del año pasado que tenía dos grandes errores, citas textuales. En el problema de investigación no van citas textuales, acuérdense que en esta parte no llevamos cita textual. Y recuerden lo que yo les decía dentro de los consejos, que era el plagio o la sanción de plagio no está pensada porque ustedes no citaron, va pensada porque ustedes no son originales. Es la falta de originalidad lo que se sanciona. Esto, o esto que se presentó ahí, no es original, es una cita textual, entre comillas, de una sentencia de la Corte Constitucional que además no decía absolutamente nada. Entonces, acostúmbrense a utilizar su voz jurídica, eso es lo que ustedes deben descubrir. ¿Para qué le pagan a un abogado? Para que tome un texto jurídicamente complejo y lo traduzca a un lenguaje cotidiano. Eso es lo que nosotros hacemos, entre muchas otras cosas, pero somos tan técnicos que si ustedes se acostumbran a copiar y pegar, eso lo hace un mal abogado. Entonces quítense esa costumbre de la cabeza de copiar y pegar cosas de sentencias y tratarlo de presentar como, mire, encontré lo que la Corte Constitucional dijo. Sí, porque eso lo puede hacer ya ChatGPT y ustedes tienen que ser mejores que ChatGPT. Ese es su reto generacional. ¿Listo? Y lo otro es revisen la ortografía, chicos. O sea, la ortografía y el lenguaje jurídico que están utilizando a veces pareciera que no fuera de estudiantes de más de la mitad de la carrera. Esta no es una clase de ortografía, pero sí me utilizan mucho, me repiten palabras como gradual y gradualmente. ¿Saben cómo es eso bueno para que ustedes lo puedan trabajar? Y les voy a dejar un tip de oralidad distinto. La oralidad es súper importante. Hablar con fluidez, no tener muletillas, manejar el tono de la voz es importantísimo. Pero a ustedes les falta algo que se llama memoria muscular. Y la memoria muscular es que uno, conforme va hablando con el tiempo, las palabras las va a poder decir de la mejor manera. ¿Cómo van a evitar eso que ustedes ven ahí? ¿Y cómo van a hablar mejor? Con un lápiz. Va a ser muy sencillo. Van a hacer el ejercicio de ponerse un lápiz en la boca y van a decir el texto, y van a decir ese texto, van a empezar a hablarlo y se les va a empezar a forzar un poquito más la voz. Y dependiendo de que quieran mejorar, pues van a poder hacer el ejercicio. Si ustedes hablan bien, pero a veces se traban un poquito o tienen muletillas, utilícenlo lo más al frente posible. Pero si a veces les cuesta vocalizar, utilicen el lápiz un poquito más atrás. Ahí, que les trabe la lengua al hablar. Que ustedes lo tengan ahí un poquito atrás. Eso les va a hacer tener una soltura mucho más grande y crear memoria muscular y necesitan desarrollar la oralidad. ¿Listo? Esto porque cae en cuenta que lo dicté en otra clase esta semana y muchas veces no lo manejamos. Pero también pasa porque cuando ustedes van a leer los textos, los leen con la mente. ¿A qué me refiero? A que los leen mentalmente. Pero todo lo que ustedes escriban tienen que leerlo en voz alta. Si yo leo en voz alta, voy a ser más capaz de entender mis errores de escritura. Entonces así no voy a repetir palabras. Y eviten palabras como aunque parece que ser lógico es evidente. Es súper leguleyo, la verdad. O sea, se ve muy mal. Y lo otro es, hay que tener lenguaje jurídico para referirse a un... O sea, yo no me puedo referir a un ser que está por nacer o al que está por nacer como el bebé o la criatura, ¿sí? Y eso en un texto académico pues llama muchísimo la atención. Hay que saber el contexto en el que estoy eh, para poder utilizar cierto tipo de lenguaje jurídico o, en su defecto, también hay que tener cierto nivel para tener cierta fluidez al momento de escribir lo que uno necesita. Entonces no sean tan coloquiales,
aprendan a descubrir su voz de abogado y no tienen que hablar como abogados todo el tiempo. Tampoco yo soy pues el abogado 100% del tiempo, no, pues uno tiene sus formas de hablar, pero todo en la vida es de contextos y eso falta muchísimo. Y lo otro es, si están escribiendo en inglés o si van a escribir en inglés, por favor que no sea por tramar, sino que sea por escribir en inglés porque les gusta y porque tiene esa visión de futuro de escribir en inglés. Este texto tiene es un poquito antiguo, pero me dicen en la sentencia de octubre 7 de 2020, with the sentence of October 7, y eso no significa sentencia. ¿Listo? Judgment, jurisprudence es la forma correcta de hablar. Pilas con los traductores porque fallan mucho y con inteligencia artificial todavía pasa mucho de esas traducciones jurídicas. El inglés técnico, jurídico, pues es un poquito más exigente, entonces no pasen estos osos. ¿Listo? Y lo otro es la coherencia de su texto con lo que han venido manejando. Tienen que ser muy coherentes. Por eso les vuelvo y les insisto, metodología de la investigación va a ser no solo una clase de cómo investigar, sino de cómo sanar, cómo entender y van a sanar es con su investigación interna. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes ven metodología de la investigación como una clase de relleno, es una clase muy difícil, pero es que la tenemos es porque no tienen la competencia para hacerlo. Entonces se conforman con lo que tienen pudiendo tener algo mejor. Datos hay que darlos. Entonces la idea es que sanen precisamente esas barreras que tienen para que ustedes puedan tener mayor coherencia y puedan desarrollar sus habilidades en la práctica y pues el trabajo de grado que es importante. Y la coherencia es muy importante y es muy difícil. Como decía el Papa Francisco, igualito. La coherencia es lo que más le cuesta al católico, al metodólogo lo que más le cuesta es la coherencia. Cuando ustedes empiecen a escribir, yo me voy a dar cuenta y les voy a decir, pero sean muy críticos de ustedes mismos, que me empiezan y me dicen, delimitación, derecho penal, y empiezan en el problema jurídico. La violencia intrafamiliar, y uno empieza, bueno, ven, espérate, ¿de qué me vas a hablar? ¿De penal, de familia? ¿Cuál es el enfoque? Entonces traten de cerrarse en un solo texto, por eso nos delimitamos, para que no nos salgamos de ese cuadrito, para que sea mucho más fácil para ustedes entender. ¿Listo? Bien, esa es mi retroalimentación general. Ya van a tener las retroalimentaciones generales. ¿Cómo vamos a manejar las retroalimentaciones generales, particulares, queridos estudiantes? Muy fácil. A partir de hoy y durante las siguientes 2 semanas van a agendarse conmigo para que les hagamos la revisión de lo que llevan. O sea, hasta la pregunta de investigación y los objetivos, que es lo que vamos a hacer hoy. Cuando ya tengan eso, se reúnen conmigo, yo les doy el feedback. Y con eso se siguen retroalimentando. Acuérdense que la idea de la clase no es tanto evaluar y que ustedes saquen 5 sino que esa entrega final sea perfecta. Y esa entrega final la vamos a hacer lo más perfecta posible porque vamos a tener distintas reuniones. ¿Qué pasa si no se reúnen conmigo? Nada, no pasa absolutamente nada. Sencillamente que van a llegar al parcial final con un texto que no ha sido revisado por el supervisor y seguramente la calificación va a ser pues más difícil porque esto necesita mucho feedback. La investigación necesita feedback constante. Entonces se reúnen conmigo, son 5 minutos, les doy el check, les digo el tema está bien, el problema está bien, la pregunta está bien, siga adelante. Ya con ese check, cuando llegue el momento del parcial final, pues yo ya sabré que eso ya se los he revisado y también tengo menos cosas por revisar yo. Es bastante eficiente la clase, ¿listo? Entonces tenemos que ir en tema de limitaciones y problema. Hasta ahí vamos. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Hoy vamos a hacer la pregunta de investigación y para eso quiero que tengan a la mano ChatGPT. ¿Listo? Entonces, todavía tranquilos, lo vamos a construir entre todos, vamos a ver qué prompt nos genera, solo para que lo tengan ahí presente. Entonces, en este momento vamos a pasar a la pregunta de investigación y la pregunta de investigación requiere dos cosas, queridos estudiantes. Un elemento objetivo y un elemento personal. El elemento objetivo va a estar Pablo y voy a estar yo para decirles con todo el cariño del mundo, ese tema no sirve, eso está flojito, eso ya se escribió, eso no es viable. Vamos a ser como el mejor amigo al momento de empezar una relación que le dice, ¿en serio se va a meter con esa persona? ¿En serio usted quiere hacer eso? Depende de ustedes, es lo mismo, depende de ustedes. Ustedes ven las red flags y siguen derecho. Acá la idea es que nosotros les mostremos las red flags y les digamos, abandónalo, por favor, déjalo, es una forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces llegan y me dicen con temas, quiero hablar de la extracción de Maduro en Venezuela. Es un gran tema, pero
No sé si tenga las fuentes y es un tema que tiene mucha popularidad, muchísimo auge y salvo que me des un enfoque distinto, no le veo futuro a esto. Entonces, yo creo que replanteate el tema. Eso es más o menos lo que nosotros queremos. O llegan y nos dicen, no, quiero hablar del aborto en la Corte Constitucional de Colombia, que es un gran tema, es una discusión necesaria. Pero, ¿qué quieres aportar o cuál va a ser el enfoque distinto de lo que de lo que tú vas a tener? Porque hay muchísimos artículos, hay muchísimos debates sobre eso y pues no le veo el enfoque original. Entonces, va más ligado a eso, ¿listo? Para eso vamos a estar nosotros como profesores. Y lo otro es el elemento subjetivo, lo que siempre les he dicho. Esto a ustedes les tiene que gustar su tema. Por eso les digo, tienen que sanar primero con la clase, pero después tienen que estar tranquilos con el tema que escojan, porque el tema ustedes lo van a seleccionar. Entonces les tiene que gustar lo que están escribiendo y eso dependerá solamente de ustedes. Si no les gusta una persona y comparte con ella, pues se van a aburrir. Es lo mismo que va a pasar con el tema de investigación. Van a durar mínimo 6 meses con este tema. Tengo una historia muy bonita y muy cursi y es mi tema de investigación que es Derecho y Tecnología. Lo encontré hace 10 años y es el tema con el que he estado toda la vida y me quedé toda la vida. Quiero que ustedes encuentren el amor a la investigación en la misma manera porque si no hacen un tema de investigación que les guste, les va a pesar toda la vida estar haciendo algo que no les gusta y que no lo disfrutan. Entonces, yo me disfruto mucho la investigación en mis temas, que es democracia y tecnología, democracia y constitucionalismo, democrato. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes encuentren. Entonces, piénsense, siéntense a pensar si realmente eso que ustedes están escribiendo les apasiona y los llena para tener un compromiso mucho más serio. ¿Listo? Y acá, esta diapositiva, solo quiero darles un pequeño tip que les va a servir para su vida en general. No solo para el pregrado, no solo para la maestría o el doctorado, pero sí nos hemos encontrado tristemente que a veces cuando un estudiante quiere hacer una investigación, muchos profesores les dicen, tráigame 50 artículos, 20 sentencias y 3 casos de derecho comparado y lo miramos. Eso es una forma de, lo siento, pero es una forma de decirle al estudiante, no me interesa y no le quiero atender, porque llegan con 50 libros, 20 textos y 30 sentencias y el profesor ¿qué va a hacer? ¿Leérselas? Nada, eso no va a pasar. No se dejen hacer eso. Eso es una forma formal en la cual le van a decir a ustedes que no tienen tiempo para llevarles la investigación. Les van a hacer el quite. Pero si ustedes responden, querido profesor, la pregunta de investigación es previa a la recolección bibliográfica, metodológicamente hablando, van a saber que saben de metodología de la investigación. Yo no puedo buscar fuentes sin tener una pregunta o un problema. Profe, usted la semana pasada nos dijo que buscáramos fuentes. Sí, pero una fuente general, una fuente que hablara del tema, como saber que existe alguien que ha dicho algo. Sencillamente eso, que alguien que haya hablado de derecho constitucional, familia, fashion law, algo en general, un librito. Eso es lo que yo quería que buscaran. Hoy vamos ya a empezar a buscar temas un poquito más específicos. Cuando uno tiene la fuente, ya va a ser más fácil investigar. Ustedes tienen que saber del tema. Acuérdense que ustedes en metodología no vienen a aprender de ese tema, sino que vienen es a explicarlo. Entonces, parte del gusto es que ustedes lo entiendan y para plantear una pregunta de investigación tiene que estar delimitada. Si la pregunta no está delimitada, esto se nos va a volver un sancocho. Aquí también algo muy importante es que tenemos que quitarnos, se los he hecho estas clases, quítense el IRAC de encima. El IRAC no me sirve acá. ¿Por qué no me sirve acá? Porque el IRAC está pensado para respuestas sí o no. Aquí yo quiero que ustedes debatan. Yo no puedo decir cuáles son las formas de financiamiento del Estado en Colombia en los estados de emergencia. Yo qué sé. Sí o no. No, pues no está respondiendo a nada. ¿Qué le pasó? O sea, como que, a ver, necesitamos que sea debatible porque ustedes me están planteando una cuestión. Y en ese proceso de buscar la pregunta de investigación, pues se van a encontrar con varias cosas que les recomiendo hacer. Lo más importante es delimiten el curso de acción y sean muy organizados. ¿Qué les brindamos desde la clase con Pablo y conmigo? Generalmente la última media hora de la clase sirve para que ustedes se sienten a hacer las actividades. Es una materia de un crédito, deberían dedicarle mínimo 2 horas de trabajo independiente a la semana, pero tienen adicionalmente la media hora. Y lo otro es que si bien son actividades cortas, requiere pensar. O sea, lo mismo, es como cuando uno va a tener una relación y la respuesta es de sí o no, pero depende uno como de pensarse mucho las cosas y de sobrepensar las cosas también antes de hacerlo. Entonces, en ese orden de ideas,
esto se va a volver una forma de pensar cómo lo van a hacer y cómo van a limitar el curso de acción. Tengan su espacio de trabajo, su horario dedicado a esto y les va a salir muy fácil. Siempre en la investigación, dedíquense, céntrense a eso y les va a salir algo muy chévere. Hay que ser dedicados, como una relación. Busquen asesoría, hay distintos puntos de vista. Está Pablo, estoy yo, pero están también los profesores de las asignaturas. Si están hablando de un tema de familia, hablen con Guanipa. Si están hablando de un tema de constitucional, pueden hablar con Fabio, de administrativo con Barreto y dígale, profe de trabajo de grado, quiero hacer esto. Tranquilo, sin compromiso, no vengo a que sea mi director, pero quiero saber si este tema les llama la atención. Y debátalo y les va a dar mejores ideas. Creo que lo que ustedes deben aprovechar del profesor es la experiencia. La experiencia del profesor es lo que ustedes no van a poder encontrar en los libros y ese feedback les va a dar muchas luces. ¿Listo? Entonces, hablen con los profesores del tema. Eso se los dejo a ustedes. Son tareas muy sencillas. Y busquen información. Lean qué está pasando. Si no se mantienen actualizados dentro de su área del derecho en general, no van a poder ejercer de la mejor manera. Digamos, esta etapa de mi vida que ya estoy un poco más avanzadito, mayor, tiene que estar uno muy actualizado porque si lo contactan a uno o quieren hacer una consultoría o algo y usted no sabe lo que está pasando, pues su nombre es el que se ve afectado. Entonces empiecen a tener dentro de parte de su rutina, no por la materia, estar actualizados en los temas de actualidad para que puedan estar al pendiente. Para eso existen periódicos como Asuntos Legales, Ámbito Jurídico, que se leen en 2 minutos y ahí uno tiene reflexiones interesantes. ¿Listo? Y finalmente, lo último y más importante, y algo que sí, entre comillas, van a sufrir conmigo en el proceso, es la retroalimentación. ¿Y por qué las van a sufrir? Y créanme que es algo que quiero cambiar, pero yo cambio mucho de parecer. Entonces, Ararat me puede presentar un tema de investigación y le voy a decir, Ararat va a cambiar el derecho. Usted y esa investigación, el derecho. Se sienta, lo escribe, llega la otra semana, me lo presenta y le va a decir, Ararat, no me gustó nada, ¿qué es esa vaina? Cambie eso. Y se los voy a decir así. Entonces, no lo tomen a mal. Puede pasar por muchas razones, porque uno investiga, porque uno piensa o porque sencillamente el enfoque que le están dando no es el adecuado. Entonces nos va a tocar cambiar mucho la investigación y la retroalimentación y la reformulación son importantes. Por eso esto es de nota única y les dejo una entrega al final para que reformulemos todo el semestre y ya cuando nos sentemos a hacer el parcial final estemos seguros que es lo que yo quiero presentar y ya que el profesor esté también tranquilo. Dudar es parte de la naturaleza humana también. Entonces yo voy a ser como también la persona que les va a poner a dudar de entre su relación y su texto y los va a cuestionar bastante de, ¿usted de verdad le vale la pena eso? Pero si le vio tal cosa, yo no sé si esa sea fuente. Entonces, ese es mi rol, como de tratar de separarlos, pero ustedes también de defenderse. Esto también quiero que lo hagan porque el semestre pasado me pasó que una persona al final del curso estaba muy frustrada y me dijo, profe, usted me cambió el tema como 20 veces. Y yo, pues sí, se lo cambió 20 veces, pero si tampoco tuvo la capacidad de decirme, estoy en desacuerdo con sus comentarios, pues no, la idea es, yo les hago los comentarios, ustedes tienen la posibilidad de réplica y podemos llegar a un acuerdo. Si cambian mi punto de vista, maravilloso. Si no, lo ideal es que los consideren y empiecen a trabajar con eso, porque estamos viendo problemas de fondo. ¿Listo? Entonces también es una clase que va muy ligada a, a que ustedes puedan construir capacidad como de aguantar el feedback y de ser, sí, el feedback es importante en la vida profesional, siempre les van a hacer feedback y no se preocupen, espero que esta frase les ayude en algún momento de su vida, pero si los regañan o algo, no pasa nada, es un feedback y ya está, ¿listo? Entonces, vamos a construir la pregunta, pero para construir la pregunta tenemos que irnos a ChatGPT, ¿listo? Aquí es donde yo creo que ustedes pueden ir haciendo ChatGPT y quiero que lo hagan ustedes, quiero que vayan de la mano conmigo construyendo esto y para que vean también la estructura de lo que vamos a trabajar y para que aprendan un poquito más de uso de inteligencia artificial en investigación, para que dejen de decirle, créame un artículo de investigación para graduarme de este tema y ya se solucionó su vida, porque no va a ser así. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? No le vayan a dar enter al prompt hasta que no lo tengan hecho. ¿Listo? O sea, no le van a hacer ahí. De hecho, les voy a enseñar algo que les va a servir mucho y es cómo van a redactar ese prompt y lo van a redactar de la siguiente manera. Ábranse un Word. Es lo primero. Ábranse un espacito en Word. ¿Listo? Abran un espacio en Word. Abran su Word normalito, ténganlo ahí. Me pueden ir diciendo, vamos despacio, profe, va muy rápido, va muy lento.
Le van a decir lo siguiente, ayúdame a crear, y le van a poner así un mega prompt, porque ya nosotros no hacemos prompts, hacemos mega prompts. Y eso es lo que quiero que vean la diferencia con lo que uno está acostumbrado en ChatGPT para crear una pregunta de investigación. Esa es la finalidad con la que nosotros vamos a utilizar este prompt acá. ¿Listo? Entonces, ténganlo ahí. Ayúdame a crear un mega prompt para crear una pregunta de investigación. Y le vamos a empezar a dar jerarquía a las órdenes. ¿Listo? La jerarquía es supremamente importante en la inteligencia artificial, porque la jerarquía permite tomar las decisiones de mejor manera. Y esa jerarquía se la van a asignar ustedes. ¿Yo puedo cambiar la jerarquía? Sí, por eso lo dejo en un Word para que lo pueda editar y lo pueda ir cambiando. Entonces, yo sencillamente le voy a dar una jerarquía a través de números. Primera instrucción muy importante. El usuario, siempre refiéranse ustedes a la persona que usa el chat como el usuario. El usuario debe suministrar previamente dos cosas. Y le van a dar 2 puntos. A, tema de investigación delimitado en el tiempo, el espacio y conceptualmente. Y B, un problema de investigación que desarrolle las delimitaciones y problematice el tema. Que esto ya lo tenemos, ¿no? Esto es lo que hemos venido trabajando. Acá podemos dejarle de pronto ser un poquito más claro. Antes de comenzar, el usuario debe previamente, suministrarte previamente dos cosas. Listo. Esa tiene que ser la primera tarea. Por eso si le doy jerarquía, sé que a partir de ahí va a empezar la instrucción y tiene mucho sentido, ¿no? O sea, si no tengo tema y problema, ¿cómo va a plantear una pregunta? Y vamos a empezar a decirle las características de la pregunta son las siguientes. 2 puntos. Y lo vamos a jerarquizar. Entonces, voy a volver a la presentación. Y hay 6 cosas que debe tener una pregunta. Ya para volver al prompt ya lo vamos a ver. Lo primero es que la pregunta debe ser clara. ¿Yo a qué me refiero con la claridad? Si yo me pongo a leer los textos de ustedes en este momento, les voy a decir seguramente no entiendo su problema, no veo cuál es el punto, no está bien problematizado. Y ustedes me van a decir, no, profe, es que lo que yo quiero decir es esto y lo otro y tales. Y uno, bueno, ahí como que uno entiende un poquito más lo que ustedes querían decir. Pero el texto cuando se crea es como su hijo de la relación. Y cuando se publica el texto ya es mayor de edad. Y ustedes no van a estar ahí para defender ese texto. Entonces, la pregunta debe ser clara para que el lector la entienda sin que ustedes estén ahí. Porque ustedes no van a estar con su texto va a ser independiente. Ya, lo van a dejar ir. Creció, se fue y ustedes no van a poder estar con él toda la vida. Entonces, tiene que ser clara para que el lector la entienda. ¿Listo? Entonces, vamos a ir diciéndole acá a nuestro ChatGPT. Primera, la canción debe ser clara. Vayan haciéndolo ustedes en paralelo, ¿no? Y lo que consideren que toque ir ajustando también. O sea, esto va muy de la mano de lo que ustedes quieran hacer. Debe ser clara para que el lector la entienda. Creo que por sí mismo. Listo. Ahí está. Primero, para que el lector la entienda por sí mismo. Listo. Segunda, debe ser delimitada en el área del derecho, el tiempo y el lugar. Yo sé que ahorita pareciera que hemos utilizado la delimitación temporal, espacial, conceptual que les decía en el cuadrito, en el problema, y ahora en la pregunta, y ustedes pueden decir, no, este man me va a poner a escribir 20 veces lo mismo. Sí, vamos a escribir 20 veces lo mismo, pero este no es el producto final. El producto final al final lo ensamblamos, estamos haciendo todas las partecitas con la lógica, y al final esto lo vamos a ensamblar y van a ver que no van a quedar repetidas y va a quedar muy ameno de leer. Lo que pasa es que esta es la forma de hacerlo primero, pero
realmente no va a quedar en este orden. Entonces le vamos a decir a Chatcito, aquí en nuestro prompt, la pregunta debe ser delimitada, temporal, espacial y conceptualmente. Esas delimitaciones deben ser suministradas por el usuario conforme a las reglas del punto uno. Listo. Y ahí quedó. Entonces yo ya le estoy diciendo a él, ven, conéctate, Rey, ubica esto, saca esto de aquí, y sin esto tú no lo vas a poder hacer. Y eso también genera códigos de error y alerta para que ustedes pues lo vayan teniendo en cuenta. Listo, entonces ahí se va volviendo mucho más fácil. Concisa en el menor número de palabras posible, creo que eso no necesita explicación, pero si la pregunta es demasiado larga, se les va a complejizar también desarrollar el texto. Ya van a ver por qué. Entonces, debe poder explicarse en el menor número de palabras posible. Listo. Y debe ser compleja. ¿Qué quiere decir compleja? Que la pregunta no se responda con sí o no. Entonces, cuando ustedes planteen esa pregunta de investigación, que más se las va a plantear Chatcito, pues va a ser muy fácil porque si ustedes la responden esa pregunta y es una pregunta de sí o no, la embarraron. Ya vamos a ver cómo derroto esto. Entonces, debe ser compleja, es decir, no debe responderse con un simple sí o no. ¿Sí o no? Para lograrlo voy a crearle una subregla. Debes utilizar distintos indicadores de pregunta, tales como, ¿qué vamos a hacer? Buscar indicadores de pregunta en internet. Más sencillito. Indicadores de pregunta. Uh, ahora uno más sencillita. Bueno, eso tampoco tiene tanto misterio si no los podemos sacar ahí. ¿Qué indicadores de pregunta? Ah, yo los tenía acá. ¿Qué indicadores de pregunta? Pero acá hay algo muy importante y es cuando ustedes van a ejemplificar en ChatGPT o en cualquier prompt, dejen entre paréntesis lo que son ejemplos, tales como le ponen dos puntos y los ponen en paréntesis y ahí les van a poner cuál, qué, cómo, por qué. Más allá de la construcción del prompt, tengan mucho cuidado con lo que el prompt les va a dar porque no es lo mismo responder a un en qué condiciones a por qué motivos, por ejemplo. Y a mí no me gusta que utilicen por qué motivos. Porque a veces me preguntan, he visto varias preguntas de por qué motivo la Corte Constitucional no ha legislado el tema del aborto. Pues no sé, mándale un derecho de petición al presidente del Congreso a ver qué le dice y pues porque no está motivado a hacerlo. Eso jurídicamente usted no lo va a responder. Entonces, no es lo mismo decir cuáles son las características, cuáles son las condiciones, cuál es la finalidad jurídica. Eso es lo que ustedes tienen que mirar, que eso es lo que van a tener que responder. Entonces, a mí me gusta mucho cuáles son las características. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un indicador de pregunta, si yo le digo a Ararat cuáles son las características del Estado colombiano, Ararat no me puede responder, sí, profe. Seguramente me va a responder, profe, respóndame la pregunta, repítame la pregunta porque no escuché, porque estaba distraído. Pero bueno, eso pasa. Pero si yo le pregunto cuáles son las características del Estado colombiano, entonces me va a decir, no, es un Estado social, democrático, participativo, de derecho. Ah, bueno, ahí se va a volver mucho más amplia la pregunta y ahí cumplimos la regla de que la pregunta sea compleja. ¿Listo? Entonces ahí vamos metiéndole cositas y vamos viendo que esto tiene muchísimo sentido. O sea, miren que cuando yo veo la estructura de una pregunta digo, oiga, es que una pregunta debería ser así, ¿no? Sencillita. ¿Qué más necesito de esto? Listo. No puede responderse con sí o no. Discutible.
esta me encanta y para esto creo que lo mejor que pudo pasar fue la inteligencia artificial. Debe ser discutible. Es decir, que tenga varias posturas al respecto. Punto. Y le voy a crear una subregla, y le voy a crear una subregla que me diga que al finalizar la pregunta, me diga al menos dos posturas que pueden existir sobre esa pregunta de investigación. Y le voy a crear otra subregla. Dame fuentes que soporten esas posturas. ¿Esto para qué les va a servir a ustedes? Posturas o posiciones jurídicas. Para mí postura y posición es lo mismo, pero bueno, estas posiciones jurídicas. Entonces, dame fuentes que soporten estas posturas o estas posiciones jurídicas. Bueno, ahora la IA les va a decir, Rey, esto es lo que hay, son dos opciones, dale, a ver qué podemos sacar. ¿Listo? Y ya tenemos que tengan el indicador de pregunta. Listo. Ahí está. Ahí ya tenemos la forma de tener ese indicador de pregunta. Y ahora sí, ya tengo esto que es el Mega Prompt. Ustedes pueden ir modificándolo. ¿Qué les recomiendo? Tengan su librito de prompts, o sea, su archivo de Word con distintos prompts para que ustedes después lo vayan modificando y pues les sea más fácil corregirlo. Van a tomar ese prompt que escribieron. Igual, yo sé, se los voy pasando acá, pues por si las moscas. Y vamos a ir ahora sí a ChatGPT. Pero, por favor, no lo ejecuten todavía. Solo péguenlo. ¿Listo? Solo péguenlo, solo péguenlo. Solo ténganlo ahí. Y lo van a ejecutar. ¿Listo? Ahora sí lo van a ejecutar. Entonces, Chatcito, Gemini o la inteligencia que ustedes estén trabajando van a empezar a organizar y les va a hacer las instrucciones a él. Él lo va a generar un poquito más fácil en su lenguaje porque él le va dando la jerarquía. Entonces, yo le di una jerarquía, él entendió que yo lo estaba jerarquizando, pero miren que además él le va dando más jerarquía aún. O sea, lo va traduciendo a su texto e incluso lo va mejorando. Miren, postura, tesis, argumento, proporciona formato de respuesta. O sea, de verdad, que aquí ya tenemos el prompt dentro de la lógica de él, pero miren que cambió la forma. Por esto es un mega prompt, porque si ustedes les dicen, hazme un prompt para una pregunta de investigación, generalmente le saca a uno algo súper cortico, un párrafo. Esto ya no es un párrafo, esto es un mega prompt. Nos demoramos un montón explicándolo, realmente 15 minutos, pero es porque les voy explicando a la par lo que ustedes van haciendo. Entonces vayan pensando que la inteligencia artificial funciona con una estructura muy bonita. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta estructura? Van a decirle, van a darle una orden, dame el mega prompt en formato JSON, JSON. ¿Listo? Así. Y quiero que ustedes lo ejecuten primero antes de que yo lo ejecute. Dame el mega prompt en formato JSON, así tal cual yo lo tengo acá. Y ejecútenlo ustedes. Yo quiero que ustedes lo ejecuten primero. Si van a la par conmigo, van a decir, uy, ChatGPT hace eso. Y sí, ChatGPT hace cosas muy chéveres. Ahora, lo voy a ejecutar yo para que ustedes lo vayan viendo. Y van a empezar a ver que cambia completamente la estructura de lo que ChatGPT me está generando. O sea, ahora nos volvimos como más hackers, ¿no? Ahora es colorcitos, en código y la cosa. Y ese formato es la lógica final de la estructura de lo que él va a ir trabajando. Entonces, él le va dando una estructura primero al nombre de la aplicación, la descripción, las instrucciones iniciales, los elementos que va a tener, las reglas y las subreglas, y se va a volver realmente una forma muy distinta. Y van a ver que esta pestañita que les pasó acá va a decir copiar código, van a copiar este código y van a abrir una nueva pestaña. Puede ser ChatGPT, Gemini, lo que necesiten. Y ahora le van a decir, tiene que ser en una pestaña distinta. ¿Por qué tiene que ser en una pestaña distinta? Y a ser hombre y a solo hacer una cosa a la vez. Si ustedes le dicen, créeme el prompt, hágalo en JSON y ejecútelo, no les va a hacer caso. Se va a enredar, les va a sacar una excusa, no lo va a poder hacer. Entonces, déjenlo ya
Ahí quedamos bien, listo, check. ¿Qué van a hacer? Como ya tienen copiado, le van a decir ejecuta este mega prompt. Perdón, ejecuta este código. Le van a decir. Y van a pegar el código. Y lo van y le van a dar clic. ¿Listo? Y miren que si el código les quedó bien, él me va a decir, para ejecutar este generador debo aplicar una regla de control obligatoria. Él ya les va poniendo límites. ¿Ven? Le enseñaron a la IA a poner límites. Muy bien. Esto es maravilloso. Actualmente usted que no le ha dado. Tema de investigación, problema de investigación. Por favor, envíame el tema y el problema de investigación. Y ya ahí empezamos a tener otro tipo de conversación con la inteligencia artificial. Él ya se delimitó, más de lo delimitados que ya estamos. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Pues van a ir a sus archivos. Venga, ahora a quién le vamos a hacer la tarea hoy. Alejo, ¿va al día con las entregas? Sí, señor. Listo. Entonces le voy a hacer la tarea a Alejo. Ahí se va a ganar parte de la tarea. Entonces, él ya va muy juicioso. Tiene unos temas. ¿Qué tema le llama más la atención? Así sencillamente, sin entrar en detalle, ¿lo hacemos sobre el uno o sobre el 2? Sí, el primero está bien. Listo. Entonces, yo voy a tomar el tema. Perdón que este computador es un poquito lento. Listo. Voy a tomar el tema. Le voy a decir, el tema es. O sea, a mí me encanta ChatGPT, ¿no? O sea, cualquier cosa que le dé uno es maravilloso. No sé si han cocinado con ChatGPT, uno le dice como tengo agua, limón y sal y le dice a uno, wow, qué grandes recetas, vamos a hacer una pizza de agua, limón y sal. Es maravilloso. Les va a pasar exactamente lo mismo con lo que ustedes vayan a hacer acá. Y vamos a pasar acá las delimitaciones. Entonces, el tema es este, delimitación temporal, y el problema de investigación. Listo, yo lo voy a pasar acá. Y el problema de investigación es este. Esto, más allá del prompt, es que se den cuenta que yo no puedo plantear una pregunta si yo no tengo tema y no tengo problemas. ¿Listo? Para plantear una pregunta yo necesito eso. Por eso son pasos previos. Lo voy a ejecutar y listo. Ahí está la pregunta de investigación. Ya, ahí quedó. Está hecha, está delimitada. Les va a dar las posturas. Lo hizo debatible. Les va a dar las fuentes. Ahora, toca revisar que las fuentes sí existan, ¿no? Que eso es un gran problema con la IA. Pero miren que yo puedo empezar a ver una pregunta que es mucho más fácil de lo que he empezado a mirar. Entonces, ¿en qué medida el marco normativo colombiano, ya voy con Ararat, de las personas con movilidad reducida desde la ley 361 y su desarrollo legislativo y jurisprudencial por la Corte Constitucional y la Corte Suprema entre 2016 ha favorecido efectivamente su inclusión en el ámbito empresarial o ha contribuido a mantener una brecha estructural entre el reconocimiento jurídico del derecho al trabajo y su implementación práctica? Tesis uno: el desarrollo ha sido un instrumento eficaz. Tesis 2: ha sido garantista. Ahí está. ¿Y quiere leer? Listo. Vea este ahí. Entonces ya les va a sacar esto. ¿Dónde vamos a copiar esto? Van a copiar la pregunta de investigación acá. Y quedó. Y echa la pregunta de investigación. Pero entendieron la lógica detrás de una pregunta. Ahora, yo que le puedo criticar también un poquito a la pregunta de investigación, y esto nos sirve para retroalimentación de todos. La pregunta de investigación la tenemos acá por una razón, y es que está antes del planteamiento de los objetivos, que es lo que vamos a hacer hoy. Ustedes son libres de establecerlo como quieran, pero yo le daría una recomendación a esta pregunta de investigación, y es que la delimites o en la Corte Constitucional o en la Corte Suprema de Justicia, porque tienes dos objetos de estudio y se va a volver más grande tu investigación. Recuerden que ustedes cuando van a escribir siempre tienen un límite de palabras que son 12.000 palabras, ¿no? Entonces, eh, esas 12.000 palabras, pues digamos, es su marco, es como su cajita, es su box, y si le meten Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, pues va a quedar cada vez más espichadito el contenido de esa caja. Entonces,
Yo creo que delimitarlo, ¿no? O sea, podemos ver el problema y podemos ver lo que puede pasar, pero yo les recomendaría céntrense o en la Corte Constitucional o céntrense en la Corte Suprema de Justicia para que sea algo más fácil. Nosotros, cuando escribimos, hagan de cuenta que es como si fuéramos a ser cirujanos del dedito meñique de la mano derecha. O sea, literalmente es lo que vamos a hacer. No es lo mismo operar un dedito que operar los 5 dedos. Es la misma lógica. Entonces, si van a operar los 5 dedos, se van a demorar más. Si no la delimitan correctamente, se van a demorar más. Entonces, yo no quiero que se demoren más. Yo quiero que ustedes saquen esto rápido, aseguren que este trabajo es el amor de su vida y empiecen a trabajar con el paciente. Esa es la finalidad, ¿listo? Y no que empiecen a dudar, se aburran en el camino y terminen diciendo, profe, ¿puedo cambiar de tema? Y lo pueden hacer, porque ustedes son libres de cambiar de tema. Pero, pues falló el proceso, ¿listo? Igual son libres de cambiar de tema. Pero algo pasó ahí y pues nos toca sentarnos a revisar. Sebastián, cuéntamelo todo. Sí, doctor. ¿Me podría mostrar ese último prompt que puso en ChatGPT? Eh, el último, el final, es ese. Es exactamente. Este, el de Jason, No, 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 ese no, ese no, ese no, pero aquí el otro. porque este lo ejecuté y acá lo único que hice es, pues él me pidió, deme Sí, tema y problema, y yo solo copié el tema y el problema y así, ya, los digamos, en diferencié. ese uno solo le pone el tema, las delimitaciones Y el y problema, ¿qué más? Y y el el problema, problema, y ya. ajá, y ya, y él Listo, le doctor. saca la pregunta y las posturas. ¿Esto por qué es Listo, doctor, importante? gracias. Porque ¿Por qué qué? Porque así ustedes pueden saber por qué tesis pueden irse. O sea, sin la necesidad de... Hay muchas posturas, pero bueno, acá le dio al menos dos posturas, les puedo dar más. Incluso es más interesante si ustedes se dan cuenta que su postura es distinta a las que les dio ChatGPT. No importa, esto es sencillamente para que ustedes generen el debate, mantengan esa intuición que plantearon en el problema jurídico. ¿Listo? Las posturas no tienen que ponerlas en ninguna parte del texto, no por ahora, pero sí pueden ir leyéndose los textos que le dijeron ahí. Entonces, dependiendo la postura, pues uno copia la fuente. Ay, Diosito que sí exista. A ver, porque es que esto generalmente Cortes Cristal 2013. Le está reaccionando por ChatGPT sí que alucina con las fuentes como el solito. Cortes Cristiano. Sí, parece que sí existe el artículo. Tocaría buscarlo más detalladamente, pero sí por ahí está citado. Entonces sí, muchachos, eso les genera a ustedes la lógica y la estructura. Y si ustedes se ponen a chismear el formato que hicimos en JSON, eh, van a encontrar que todas estas herramientas, pues es la lógica tras una buena pregunta de investigación y lo mínimo que ustedes necesitan trabajar. ¿Qué quedó tranquilo? Que si ustedes bien van a tener el prompt, cuando leen el prompt entienden qué hay detrás de la pregunta. Y pues como el prompt es genérico, pues les va a servir absolutamente para todos. Y hubiera sido lo mismo de la clase. Entonces ejecútenlo, mírenlo, como se dice, cacharrenle y miren cómo se sienten ustedes con esas preguntas. Tómense 10 minuticos para hacerlo, generen las preguntas y sean críticos de esas preguntas. Así como yo tomé la pregunta de David y le dije a la pregunta de David, ¿no? Porque no la generó David. Yo creo que esta pregunta también está muy larga, ¿no? O sea, creo que está como muy larga. Desde la ley de 1997, la jurisprudencia ha favorecido o ha contribuido. De pronto acá, que esta es la parte que más largo le está haciendo, porque también ahí entra el ojo crítico del profesor, es al final esta última parte me dice si ha favorecido o ha contribuido al reconocimiento jurídico. Entonces, ¿en qué medida el marco ha favorecido o contribuido a la brecha estructural, a reducir, a mantener una brecha estructural, ¿qué me dice? Acá, a mantener una brecha estructural entre reconocimiento y acá también yo les puedo decir, uy, perdón, yo también le diría acá a David, o váyase por el reconocimiento jurídico o por la implementación práctica.
porque creo que son dos cosas completamente distintas. ¿Cuál le gusta más? ¿El reconocimiento jurídico o la implementación práctica? Y con eso la dejamos de una vez lista, David. ¿Por qué? Y esto va a pasar mucho. Y ya se van a dar cuenta por qué. Porque casi que para responder qué es el reconocimiento jurídico y qué es la implementación práctica, necesito dos investigaciones distintas. O sea, y realmente son dos investigaciones en una. Entonces, yo te diría, toca hacerlo solo o del reconocimiento jurídico o de la implementación práctica. Yo vería por la implementación práctica, porque la implementación práctica puedo hablar del reconocimiento jurídico, pero no se vuelve como una promesa de valor con el lector, ¿sí? Acá el lector de pronto viene a decir como un trabajo muy práctico y se vuelve muy extenso. Es lo que yo te diría. Entonces, ¿cuál te dirías tú? Implementación práctica, doctor, también. Yo la Listo. tenía pensada así. Entonces, su implementación práctica, esto se me fue acá, la ley 361 de 1997 apareció en la práctica. En la jurisprudencia, ¿de cuál vamos a seleccionar? Corte Suprema me parece que ha De, ondeado un poco más en el tema. entonces, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia entre 2016 a 2026. Aquí el único ajuste adicional también, que esto, pues es que eso pasa cuando uno no le da reglas a ChatGPT. O ChatGPT también a veces es perdidito en el tiempo, pero eh, no lo hagamos a 2026, sino hagámoslo a 2025. ¿Por qué? Pues porque no hemos concluido el año y pueden pasar cosas. Tu periodo ya va sobre la jurisprudencia que está cerrada. Como 2026 pues está cambiando, pues si sale una sentencia mañana y dice todo lo contrario que tú ya escribiste, pues embarrada. ¿Sí o no? Pero si tú ya lo delimitaste a 2025, pues si sale una sentencia nueva, al final uno puede poner y teniendo en cuenta lo que los autores dijeron, se rectifica que esto iba hasta 2025 y pues próximamente analizaremos a la luz de la sentencia de 2026 las conclusiones acá expuestas. Por eso de pronto dejarlo al mismo año que uno está haciendo la investigación, más en esta época del año que estamos empezando, puede afectarte un poquito la investigación. ¿Listo? Entonces cerrémosla un poquito más. Y al final, tú me quieres hablar del derecho al trabajo, entonces yo voy a agregar mi conector favorito a la luz del derecho al trabajo. Listo. ¿En qué medida el marco normativo? Listo. Ahí ya quedó. Y yo con esta pregunta quedé feliz. O sea, ya, esta pregunta check, David no tiene que hacer eh, tarea para la próxima semana. ¿Cómo te sientes con tu pregunta, David? Bien, doctor, súper. Igual yo ya estaba pensando en otra, o sea, sin el uso de la inteligencia artificial, pero pues me estaba demorando, pero está súper chévere. Está chévere porque yo quiero investigar sobre la eficiencia de las normas en el marco de la empresa aquí en Colombia, ¿no? Entonces me Listo. parece que está interesante. Entonces, cuando tengamos esas conversaciones así, que me parecen súper interesantes, yo voy a hacer una cosa y aquí es buscar EFI. Acuérdense que eficacia y eficiencia son distintos, ¿no? Hay un gran sticker de Fabio con eficacia y eficiencia. Algún día se los pasaré. Pero mira que eficiencia no la utilizaste en tu texto. Eso llevó a que la IA no te pudiera generar una pregunta llevada a la eficiencia. Eso pasa mucho y eso es parte de lo que le decía de la coherencia, o les decía a ustedes, la coherencia es muy difícil porque uno a veces tiene una idea y transcribirla o escribirla es difícil. O sea, de verdad se los digo porque escribo un montón, pero como, como sentarme y decir esto es lo que pensé y esto es lo que quedó. Ese es mi día a día con mi jefe, que es además Fabio Pulido, que le digo, tengo esta idea y me dice, buenísima, y se la escribí y me dijo, ¿qué es esa vaina? Yo no, pues jefecito, perdón, pero eso es lo que pensaba. Eso cuesta y eso cuesta. ¿Cómo lo van ustedes superando en el día a día? Escribiendo más. Entonces mira que ahí ya vimos un error de por qué la pregunta no estaba enfocada a lo que tú pensaste y es porque no lo escribiste. Por eso les decía que la pregunta debe ser defenderse por sí misma. Si les pasa eso, pues listo.
David, ¿qué toca hacer? Replantear el problema, porque ese problema no me da contexto para lo que tú estás planteando. Y eso es lo natural, y eso es lo que tiene que pasar, y así va a ser el feedback que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Claro, porque los comentarios, David. Sí, señor. Listo. Y buscarlo y de verdad es así de sencillo. Entonces, háganlo ustedes. Esta metodología es a cualquier investigación. Ararat, copiémonos su pregunta ahí en el chat. Si quieren, podemos hacer algo que sería muy sencillo y es déjenme las preguntas en el chat. Y de paso veo qué tan dormidos están a esta hora. Pero las preguntas que han venido planteando, péguenlas ahí en el chat. Genérenlas ahí en el chat. Pucha, esa pregunta de Ararat, ¿hasta qué punto? Estas son las discusiones que vamos a tener. Y yo, ¿hasta qué punto? Yo, si ese indicador me guste. El profesor es bien complicado y todo. El de esos gustos de conectores. ¿Hasta qué Eso lo punto dijo entre las... ChatGPT, doctora. Yo Sí, no no, tenía yo sé. pensado en eso. Tranquilo. O sea, yo sé que lo hicieron con ChatGPT, no. Pero pues esto parte no es solo decirle a ChatGPT como, oiga, lo hizo y ya quedó perfecto, sino pues nos toca sentarnos y criticar y decirle a ChatGPT, oiga, ¿qué es ese conector? ¡Tas! No, mentiras, trátenlo bien por si algún día domina el mundo, pero hasta qué punto, o sea, imagínense una investigación que su conclusión sea establecer un punto legal. No sé, no sé, no sé. No he leído la pregunta y ya se la estoy criticando, perdón. ¿Hasta qué punto entre la Constitución de 1991, la Ley 2466 y desde el origen del Employment at Will hasta la configuración de Estados Unidos? Yo creo que usted no le tomó el prompt, no sé por qué razón, toca revisarlo, que fuera más sintética la pregunta, ¿no? Está como muy larga. Va a tocar ponerle más límites a la pregunta. ¿Cómo arreglar un prompt? Que eso es súper sencillo. Se van a donde hicieron el mega prompt. Por eso les digo que no lo ejecuten ahí mismo porque lo están poniendo a hacer dos tareas. Y quiero hacer más énfasis en que la pregunta sea concisa. Mira, un buen ejemplo de una pregunta sería el siguiente. Se lo dejamos así. Él vuelve y reajusta el prompt y vuelve y me lo pasa en el formato. Él ya sabe qué es lo que está haciendo. Esperan que termine el nuevo formato. Ya vuelvo y se los paso. Y volvemos y ejecutamos a ver cómo nos va. A ver si nos da una pregunta un poquito más estructurada. Y lo mismo, nos toca ir a otra pestaña. Ejecutar este prompt. Volvemos a lo mismo. O sea, si quedó bien ejecutado. Volvamos acá. Ah, bueno, y acuérdense una cosa, la delimitación conceptual es solo un área del derecho, o laboral o empresarial. Ahorita van a ver por qué más. Entonces, David, ¿laboral o empresarial? No lo pueden hacer de dos Empresarial, áreas yo del lo derecho. quiero hacer como empresarial. Empresarial, entonces, derecho empresarial. Eso también, eso va a ser importante. Ya se van a dar cuenta por qué, muchachos, es importante tenerlo en una sola área del derecho. Tema, no lo ejecutan mejor. Ah, esta pregunta sí me gustó. Les voy a pasar este prompt. Les voy a pasar el último que tenemos ahí para que lo puedan tener más clarito. Mega prompt. Igual pueden utilizar el de ustedes, pero pues ajá, el prompt del profe también les sirve bastante. Corran el último prompt y vuelven a plantear las preguntas, porfa. Es que esto también se aprende, ¿no? Esto es de rehacer. Por eso les decía que del, de la clase, de la clase como, como la, como la reformulación de las cosas es muy importante. Entonces vuelvan a correrlo ahí
y vayan trabajándolo. ¿Listo? Vayan mirándolo, vuelvan a hacer. Gracias María Natalia, María Camila, Sebastián, súper bien. Los demás, mimidos. Muy bien, muchachos. Entonces, ejecutamos eso. Con esto más claro, estamos al día, muchachos. Vuelvan a pasarlo con ese prompt y miramos. Y allá tienen las preguntas de investigación. ¿Listo? Mucho más sencillo. Bien, yo voy a ir aquí y vamos ya a empezar como con la parte del taller. Y les voy a mostrar mi tema, que yo ya tengo, activismo judicial en materia medioambiental. Y yo ya planteé una pregunta de investigación. ¿En qué condiciones la Corte Constitucional de Colombia incurre en activismo judicial en materia de medio ambiente en su jurisprudencia 2017-2021? Cumple con los elementos, voy a prender el lápiz, con los elementos, sí, miren, aquí yo tengo delimitación temporal, espacial y conceptual. Derecho medioambiental. Ah, ya lo tenía listo y subrayadito. ¿Cuáles son las características? Tengo las tres delimitaciones, por eso la pregunta siempre debe darse o siempre debe tener esa delimitación. Yo tengo que ver en qué área del derecho estoy parado. Y un poco para darle respuesta a la parte de lo que le explicaba ahorita a David Alejo es, si tú planteas dos áreas del derecho, tienes que responderme dos preguntas. Y a veces me dicen, no, profe, pero es que es una sola pregunta. Sí, obvio, pues si mete tres preguntas dentro de los mismos símbolos de interrogación, pues va a ser una. Pero al final una pregunta va a ser responder qué es para el derecho laboral, qué es para el derecho de la empresa, qué es para el derecho constitucional, y van a ser tres preguntas. ¿Esto por qué es importante? Porque la pregunta les va a dar a ustedes el objetivo general y los objetivos específicos. Y no sé si ustedes han escuchado qué es un objetivo general. María Natalia Ramos, ¿tú has escuchado qué es un objetivo general, María Natalia? Ay, pucha, Pues muy doctor, bajo. creo que es como tal lo que queremos lograr con toda la investigación y los específicos, pues no me lo preguntaste, pero de todas formas como para tenerlo claro, los específicos tengo entendido que ya es más como puntualizar en los subtemas que voy a tratar en la investigación. Sí, y en efecto, más o menos eso es lo que dice la teoría. El objetivo general es la finalidad de por qué empezamos a desarrollar un proyecto y el específico corresponden a los pasos que debemos seguir. ¿Qué me preocupa? Que a veces uno busca esas definiciones en internet. En internet le dice qué es, pero no le dice cómo hacerlo. Y esta es una clase del cómo llego yo a lograr eso. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr esto? Pues miren, muy sencillo, muy sencillo lo voy a lograr. Al final lo que me está diciendo María Natalia es, su pregunta de investigación es la finalidad de su investigación, ¿cierto? Es lo que tú quieres alcanzar, ¿cierto? Es tu sueño, es lo que tú vas a lograr. Pues miren, ¿cómo lo hacen? Pues muy sencillo. Van a copiar la pregunta de investigación donde dice objetivo general. Y pongan atención, miren, este es el truco mágico con el que van a resolver cómo hacer un objetivo general. Van a borrar los símbolos de interrogación y ya no es una pregunta. Ahora se volvió una afirmación. La teoría metodológica me dice el objetivo general es la respuesta afirmativa a la pregunta de investigación. Listo, pues ¿qué estoy haciendo? Tomar la pregunta y escribirla en afirmativo. Eso es un objetivo general, no tengo que hacer nada distinto a hacerlo. Me faltan cositas, espérense, tampoco están así, no, me faltan cositas. ¿Qué nos falta en los objetivos? Que es la segunda parte de lo que vamos a trabajar. Queridos, queridas, en los objetivos se rigen por algo que son estos verbos que ustedes ven acá, estos indicadores que se llaman indicadores de objetivos. Indicadores de objetivos, indicadores de objetivos. ¿Por qué les llamamos indicadores de objetivos? Porque le dan una acción, son verbos, marcan acción. Usted le va diciendo, oiga, haga esto, establezca las condiciones, defina cosas, exponga, presente. Yo también con los verbos y con esta metodología que ustedes ven, pues lo que quiero es que ustedes no es que no tengan contacto con el profesor, sino que hablen con el profesor para los temas trascendentales. Y se los digo desde la parte académica. Frustra mucho cuando le llega un estudiante y le dice a uno, profe, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues escribir, maestro.
¿Por qué? Porque si usted plantea bien sus objetivos, pues ya sabe qué hacer. Entonces, esto se va a volver tan sencillo como este es su tema, esta es su pregunta y esta es su línea de acción. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Qué paso hizo yo? ¿Qué paso hizo usted ya? El primero. Bueno, entonces haga el segundo. Usted ya solito lo puede hacer. A eso me refiero. Porque decirle algo que usted ya sabe, pues no tiene mayor sentido. Lo chévere que ustedes necesitan del profesor o la función del profesor es que el profesor les guíe si conceptualmente están bien, que brinde esa asesoría y les dé un mayor enfoque. Más que decirles qué hacer, es acompañar ese proceso para que sea enriquecido. Y eso sí es mucho más divertido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta parte? Eh, 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 ¿Cómo lo vamos a hacer? Les explico esto. Taralalalala. Listo. Para los objetivos generales van a existir unos verbos, perdón, unos adjetivos que son especiales para que ustedes tengan que trabajar o para que tengan que hacer esa acción. ¿Dónde vamos a encontrar? Adjetivos, vamos a poner acá, adjetivos, objetivos generales. Listo. Busquen en internet qué es lo que ustedes van a hacer. Les va a salir una lista. Entonces acá les dice ejemplos de verbos para objetivos generales. ¿Qué va a hacer usted? Entonces, David Alejo, ¿qué va a hacer en esta medida? Usted va a analizar, va a calcular, va a categorizar, a comparar, a compilar, a contrastar, a crear, definir, demostrar, desarrollar, describir, diagnosticar, discriminar, diseñar. Ush, podría ser una canción como Insulín con la tabla periódica, sería muy chévere. La haré. Pero, ¿qué quiere hacer usted? ¿Quiere planear, probar, producir, reconstruir, relatar, replicar, reproducir, revelar, situar? ¿Qué quiere hacer, David? ¿Qué quiere hacer usted en esa investigación? ¿Cuál es su gol con ese artículo? No sé cómo examinar o evaluar. Puede ser examinar o evaluar. Miren que cuando uno ya entra a definir el verbo, no es lo mismo comparar que explicar que proponer, ¿cierto? Se vuelve como que cada uno tiene una finalidad. Entonces David me dice, yo quiero examinar. Examinar es decir cómo están las cosas. Evaluar es llegar y decir, este estándar es bueno o es malo. O sea, vas a poner como un talante y vas a decir, esto se cumple o no se cumple. El examen lo que me permite a mí es decir, es más descriptivo. El evaluar es más valorativo. Entonces, ¿qué te gustaría hacer? ¿Algo más descriptivo o algo más valorativo? No, pues en ese orden de ideas a mí me gustaría más como evaluar. Listo, de uno. Entonces, evaluar. Evaluar va a ser tu finalidad. Entonces, tu objetivo general va a ser evaluar en qué medida el marco normativo colombiano y ya está. Ya tienes tu objetivo general. ¿Qué tuve que hacer? Nada. Copiar y pegar la pregunta, quitarle los símbolos de interrogación, así quedó escrita en afirmativo y el verbo me va a decir que está en propositivo, en final. Entonces, evaluar en qué medida el marco normativo colombiano sobre la inclusión liberal, comercio de sociedades desde la ley TRAN ha favorecido o contribuido a mantener la brecha estructural desde su implementación práctica en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en 2016 a 2025 a la luz del derecho al trabajo. Listo, ya quedó. Ese es su objetivo general, David. Y ya quedó. Por eso hacer el objetivo general es más simple. Por eso a veces no se guíen de lo que dice Internet, porque Internet nos pasaba lo que nos decía María Natalia. Sí, el objetivo general así lo define, pero ¿cómo lo hacen ustedes? En Internet en ninguna parte les va a decir copien y peguen la pregunta, porque eso metodológicamente no, pero el cómo para mí es importante, ¿listo? Entonces, eso viene siendo la primera ruta de trabajo. Ustedes tienen que apuntar a eso. Y los objetivos, como yo se los he venido planteando acá, miren esto, para mí es exactamente esto. Yo no sé si ustedes disfrutan o tuvieron Legos más de mi generación, si no cómprense un Lego y pasen un gran momento, pero cuando uno tiene un Lego, eh, tiene un mapa y ese mapa les va diciendo a ustedes qué fichita van a armar y qué fichita deben poner. Y donde uno se salte una página, se mete una pérdida que se va a disfrutar 2 horas después buscando cómo armar eso. Pero
los objetivos tienen esta misma finalidad, que ustedes den la ruta de trabajo. Entonces ustedes van a ir armando, armando cositas. Ahí les va a quedar cada vez más bonitas. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita es la ruta de trabajo de lo que ustedes van a hacer. Entonces, miren, aquí yo tengo mi tema. Regálenme un segundo que se me perdió mi marcador. Listo. Acá yo tengo mi tema, tengo mi pregunta, ¿cierto? Tengo mi objetivo general, que es la misma pregunta, solo que escrita en afirmativo. Esto y esto es lo mismo. Miren que esto y esto es lo mismo. Es muy facilito de sacar. Y le di un verbo de acción. ¿Listo? Le di un verbo de acción para que lo puedan trabajar. Ahora, eso es mi meta, mi goal, que es el objetivo general. Y van a plantearme tres objetivos específicos. Perdón, la línea chueca. En mouse es muy difícil hacer esta vaina. Eh, Tienen que plantear sí o sí tres objetivos específicos. Si yo me voy al Teams de David, se van a dar cuenta que ustedes ya tienen la ruta acá. Uno, 2 y 3. Uno, 2 y 3. Listo, ahí está. Uno, 2 y 3. Profe, ¿por qué 3? No es que sea porque sí. Es porque ustedes tienen un texto de 12.000 palabras, ¿cierto? Vamos a hacerlo en calculadora. De un texto de 12.000 palabras. Más o menos en la introducción se van a gastar 2.000 palabras, ¿cierto? 10.000. Y lo van a dividir en tres capítulos, 3.333. Gran matemática, abogado, qué operación tan difícil me puse a hacer en calculadora. Perdón. Pero 3.333 palabras van a tener para lograr cada uno de esos tres pasos que ustedes van a hacer. 3.000 palabras es muy poquito. Por eso yo le decía a David, si usted me va a explicar en la Corte Suprema y en la Corte Constitucional, acuérdese que son 3.000 palabras para explicar el doble de sentencias. Entonces el espacio va a ser sumamente reducido. Pero lo que hice fue, céntralo en la Corte Suprema y va a poder explicar de mejor manera una cosita en particular. ¿Listo? Ay, profe, o el lector les va a decir, ay, yo quería leer la de la Constitucional. Bueno, muchas gracias, pues escríbale usted porque yo no la escribí, esta habla de la Corte Suprema, eso se llama libertad creativa, ustedes tienen plena libertad creativa, ¿listo? Entonces, ténganlo así. ¿Qué van a hacer ustedes en esta parte de la matriz? Van a poner, o al igual que el objetivo general, los objetivos específicos tienen una listica de verbos, que aquí yo les traje algunos. Para los objetivos generales, para los objetivos específicos. Pues vamos a volver a internet. Tururú. Y adjetivos, verbos, objetivos específicos. ¿Qué cambia de la lista de los verbos? Este tiene objetivos generales y específicos. Miren que el general es más amplio. El específico propone, diseñe, indique, justifique, mencione, demuestre, opere, registre, enuncie, conceptualice, estime. ¿Sí? Como que le va diciendo, haga más cositas, haga como cositas ahí más prácticas, ¿sí? No sea tan amplio como decíamos con David en la discusión de vamos a evaluar o vamos a examinar. Acá le respondemos a cómo vamos a evaluar o cómo vamos a examinar. Pero yo les voy a dar dos verbos que sí o sí son innegociables. Ah, digamos que son esos temas como en una relación que uno puede hablar, pero que uno dice como son mis basics. ¿Por qué? El primero es definir, y ya vamos a explicar por qué. Y el último siempre tiene que ser proponer o algo similar. Tiene que ser propositivo. ¿Listo? Tiene que ser algo propositivo. Tiene que ser algo como de hacer. Tiene que ser algo como de conclusión. Tiene que ser como el final de lo que ustedes van a hacer. El segundo sí es más libre. ¿Listo? El segundo sí es más libre. Pero esta es la estructura básica de lo que ustedes necesitan manejar. ¿Por qué lo vamos a dejar así? Y se van a dar cuenta aquí. Miren esto. Si mi pregunta de investigación es hablar en qué condiciones la Corte incurre en activismo judicial en materia medioambiental en su jurisprudencia, pues si usted no sabe qué es el activismo judicial, pues no está jugándole a nada, ¿cierto? La delimitación conceptual que ustedes tenían es lo que van a definir acá. Ese concepto que ustedes van a utilizar ahí, lo que es relevante en su pregunta, pues hay que utilizarlo ahí.
Entonces, yo aquí tengo que empezar a mirar, o yo empezaría en la de David, por saber qué es una brecha estructural. Si yo no sé de brechas estructurales, y ya te explico cómo lo podemos ir enfocando un poquito más, pues yo creo que su artículo no sirve de nada. Y tampoco serviría que David no sepa sobre brechas estructurales para comenzar a escribir. Entonces, el primer capítulo siempre les va a definir a ustedes eso. Entonces, pregúntense qué es lo que tienen que trabajar ahí. En el de Ararat, pues si usted no sabe qué es la estabilidad reforzada, pues usted no va a poder avanzar. Esa palabrita, ese conceptico que ustedes tienen ahí, es lo que tienen que definir ahí. Lo que jurídicamente es relevante como el no negociable para empezar a construir. Entonces, acá vamos a definir las brechas estructurales. ¿Listo? Eh, igual, yo estoy haciendo el ejemplo sobre el caso de David Alejo. David, lo mismo, si tú quieres cambiarlo, feel free to do it. No tenemos problemas, pero pues digamos es también parte de la clase. Fue porque fue el primero que me salió en los equipos. ¿Listo? Pero si lo quieres cambiar, no hay lío. ¿Qué es importante que les recomiendo acá? Que solo utilicen un verbo. No me pongan en la primera parte voy a describir, distinguir y enunciar. No, 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 no. A ver, una sola cosa a la vez. Una cosa a la vez, ¿listo? Una sola cosa a la vez. Si tienen una sola cosa a la vez, pues va a ser más fácil. ¿Qué tiene que hacer uno para definir esas brechas estructurales? Y esto sí, o sea, esto no lo tienen que hacer, pero esto me sirve muchísimo. Pues para definir brechas estructurales, ¿yo qué necesito? Doctrina, jurisprudencia y derecho comparado. Eso se los voy a dejar acá en rojito. ¿Por qué se los dejo en rojito? Porque no es necesario que lo hagan, es como para su estructura mental, ¿no? Yo tengo un poquito más de toque, entonces me da toque si no veo eso, pero si mi primer objetivo general es saber qué son las brechas estructurales, si le doy doctrina, jurisprudencia y derecho comparado, pues seguramente voy a poder definir qué son las brechas estructurales. ¿Vieron la lógica de por qué el primer objetivo debe ser definir y por qué puede ser así de cortico? Perfecto. El segundo, como la... Entonces miren lo que yo voy a ir haciendo acá. También para los que tienen el mismo toque que yo tengo de no ir rayando o tachando cosas. Esto yo ya lo hice acá, voy a irme a inicio. Ay, acá no me deja tachar, entonces lo voy a poner en rojito. Yo acá esta parte de la pregunta ya la utilicé, ¿cierto? Esta última parte de evaluar la medida del marco normativo pareciera que es la propuesta. ¿Qué me falta? Analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 2016 a 2025. Entonces, mi segundo objetivo específico va a ser analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 2016 a 2025 en temas de movilidad reducida, ¿cierto? Entonces ahí ya puede empezar. Entonces ahí sí ya depende de la creatividad de ustedes, pero ese es el objetivo. Pues aquí puedo leer sentencias de casación, acá puedo leer tutelas y acá puedo llegar a conclusiones. ¿Listo? Voy a tener como esa partecita ahí de trabajar, ¿cierto? Como esos son mis tres, pero lo que les digo, esto es para que ustedes se guíen. Pero miren como ya hice la pregunta. Si usted sabe, David, qué son las brechas estructurales, y si usted se lee los casos de jurisprudencia de la Corte Suprema en la Corte Suprema de Justicia, va a ser capaz de responder esa pregunta muy fácil. Ya tiene las partes conceptuales y ya tiene los datos que lo respaldan. En ese orden de ideas, esta partecita de acá de la pregunta también, yo ya la revisé. ¿Qué me falta? Evaluar, entonces, proponer si el marco, ahí de pronto el proponer no nos va a servir mucho, ¿cierto? Puede ser criticar, criticar puede llegar a ser chévere, exponer, diferenciar, si el marco jurídico colombiano sobre inclusión laboral se ajusta al estándar jurisprudencial. Yo siempre sufro con este verbo de acá, se lo voy a dejar en amarillo. Ay, Señor Jesús.
porque el verbo todavía no me convence. Pero al final lo que usted quería era evaluar, algo muy importante, no me pueden repetir verbos, indicadores, no los pueden hacer. Porque si todo se vuelve definir, 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 pues su investigación no va para ningún lado. Estos son los planes que ustedes van a hacer con su pareja, pónganlo así. Entre más diversos, mejor. Entonces, primero, para llegar a la evaluación, que es ese matrimonio, pues tenemos que definir, analizar y hacer algo más. No sé, ahí tendríamos que ver la lista de verbos. Pero tengo que hacer algo que me permita evaluar esa medida dentro del marco jurídico colombiano. Y ahí puede ser muchas cosas, porque ahí David puede proponer un marco jurídico que respete eh, los derechos de inclusión de las personas con movilidad. Puede hacer una propuesta para que la Corte Suprema de Justicia regule esos casos. Puede hacer una propuesta legislativa. Esta metodología también me gusta mucho porque al final estos dos que ustedes utilizaron les dan la base para cambiar solo el tercero. ¿Y esto por qué es importante? Porque de ese texto, este uno y este 2 pues casi que no les toca hacer nada en el sentido de más allá de recopilar fuentes y explicarlas con sus propias palabras. Ustedes no van a hacer una propuesta de definición de brecha estructural. Ustedes van a tomar lo que la doctrina y la jurisprudencia ya dijo. Van a analizar los casos de la Corte Suprema. Bueno, los van a explicar muy bien. Vieron que aquí me di cuenta que acá es explicar la jurisprudencia. Listo. Y al final, ¿qué va a hacer con eso? Entonces ya depende de lo que David quiera. Quiere hacer una crítica, quiere hacer una propuesta normativa, quiere hacer un cambio jurisprudencial, porque ahí podría ser, en el último, cambiar la jurisprudencia en materia, y ese verbo les va a decir. Por eso toda esta explicación giraba en torno a, yo no quiero que ustedes se acerquen a su asesor y le digan, profe, no sé qué hacer, porque ustedes ya tienen lo que va a hacer. David ya planteó la pregunta, sí, ¿ya definió las brechas estructurales? No, bueno, defínalas. Eso se los va a... Ustedes mismos están dando esa ruta de trabajo. Y eso con cualquier investigación, ¿listo? O sea, yo con David no tenía ningún pacto antes, no conocía su tema de investigación, lo pueden hacer con cualquiera, ¿listo? Entonces quedan ustedes que van a hacer en esto. El capítulo tercero es el capítulo que ustedes más van a aportar, pero eso depende de lo que ustedes quieran hacer. Por eso yo les decía, esto tiene que tener un elemento subjetivo. El elemento subjetivo es el que les va a llamar a ustedes a esa propuesta. Como obviamente estoy trabajando sobre la propuesta de David, si ven que cuando llego al elemento subjetivo no sé qué hacer con la investigación, pues porque no la conozco. Pero si fuera mi investigación, que sí la tengo ya lista, entonces yo les diría, mire, voy a definir el activismo judicial, voy a mostrar los casos que la Corte hizo y voy a presentar las condiciones o criterios cuando la Corte entra en activismo judicial en materia medioambiental. Esa es mi investigación. Esto es prácticamente lo que tienen que hacer para la siguiente semana. ¿Por qué no hicimos prompt con esto? Uy, porque los objetivos toca construir un prompt mucho más complejo. Pero como ya saben construir un prompt y jerarquizarlo, pues lo pueden hacer. Un poco en parte tampoco les hice prompt porque sale más largo en prompt que el resultado. O sea, acá terminan siendo 3 renglones y nos tocaría escribir un prompt re largo para explicar todo esto. Pero miren que es muy sencillo. Es quitar los elementos de la pregunta de investigación, como desagregarla, desmenuzarla como con el pollito, darle un objetivo y listo, que no se repita. Y ahí van a sacar ustedes su objetivo general y sus objetivos específicos. No lean lo de internet no les va a decir cómo hacerlo. Háganlo ustedes, ¿listo? Objetivo general, solo un objetivo general. Si me hacen dos, van a incurrir en un problema y es que cada problema de investigación requiere un objetivo general y 3 específicos. Si tienen 2 preguntas, entonces van a tener 2 objetivos generales y 6 objetivos específicos. ¿Por qué esto de los objetivos es tan relevante? Porque esto se vuelve en sus capítulos del libro. Capítulo 1, definición de activismo judicial. Capítulo 2, los casos en la Corte Constitucional. Capítulo 3, la propuesta. ¿Listo? Ah, están los 3 capítulos. Sencillísimo, ¿listo? Entonces por eso no quiero que tengan 2 preguntas, porque si no me tienen que hacer 6 capítulos, y 6 capítulos serían más o menos 1500 palabras por capítulo. En 1500 palabras no se dice nada, se dice una columna de opinión y ustedes pues están haciendo otra cosa distinta. ¿Listo? Esa es la lógica y para eso sirven los objetivos específicos. ¿Listo? Plantea el paso de los capítulos. Estos son sus capítulos.
Miren que con una buena metodología, ¿cuánto hemos tenido que leer? Nada. ¿Cuánto llevamos trabajando? Un mes. ¿Qué hemos avanzado? No mucho, pero buenos pasos. ¿Listo? Entonces tengan esto ahí presente. Eso es lo que ustedes sí o sí necesitan trabajar. Eh, y para eso tenían la última parte de la clase, que era pues escuchar la canción Corazón Partido de Alejandro Sanz. Entonces, escúchenla y me van a hacer la siguiente actividad. Espérenme acá. Van a hacer la siguiente actividad. Me van a plantear cuál es el tema de la canción. Me van a escribir cuál es el problema de la canción. No tienen que ser las 500 o 700 palabras, pero recuerden que el problema es contexto más problema, que es el chisme. El problema debería llamarse el chisme, no el problema. Pero bueno, me van a plantear la pregunta, el objetivo general y el objetivo general. Déjenlo ahí. Pregunta y objetivo general. ¿Listo? Más que escuchar la canción, la letra. Lean, busquen la letra en internet y véanla bajo esta lógica. Y vamos a empezar a ver cómo esto nos va a cambiar un poquito nuestra forma de ver y replantearnos todo esto. Entonces, esa viene siendo la actividad. Por ahorita, hay más actividades. Queda media hora, pero esta clase rindió un montón. Entonces, busquen la letra de la canción, díganme cuál es el tema de la canción, qué problema ven y vamos a responder. Y al final de esta clase vamos a saber quién le va a curar el corazón partido a Alejandro Sanz, la duda más grande del universo. ¿Listo, muchachos? Entonces, 5 minutos para que por favor revisen esto. Nos vemos a las 5:38 y les empiezo a preguntar qué temas y con esto también les enseño un par cositas, les dejo la actividad y nos vamos ya muy tranquilos. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿Todo muy bien? Sí, todo claro. Bueno, muchachos, me alegro que todo claro. Entonces, 5 minuticos y ya nos vemos.
Bueno, les di 2 minuticos de más para que pudieran completar el taller. Uy, se me desconectaron muchos. Bueno, vamos a ver. Matthew, ¿está por ahí? Ay, pobre Matthew, siempre lo llamo. No, espere, espere, Matthew. No, no, Doctor, no, 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 espere, espere. Que siempre lo llamo a Matthew todas las clases. Mm, Conde. Y ahora Conde también me va a decir que la llamo siempre. Bueno, somos muchos. Ahorita llamo a Matthew. Conde, Doctor. ¿cuál es el tema de esa canción? Ok. Yo creería que es la ruptura de la relación. Listo. Entonces tenemos un temazo. La ruptura de la relación. Matthew, ¿qué más temas tiene esa canción? hablaba como que no hay nadie que, ¿cómo se dice? Que lo va a tapar en la noche, empieza a decir que Pero plantéemelo como un tema. No me cuente el mm, problema. Cuénteme el tema. ¿De qué habla esa canción? como el de la dependencia emocional. Uf, temazo. La dependencia emocional. María Natalia, otro tema. Em, pues pensaría yo que sufrimiento emocional, quizás. Sufrimiento emocional. Listo, sufrimiento emocional. Yo también les podría proponer otro tema. Tusa es con ese, sí. La Tusa de Alejandro Sanz. Esto también para decirles, de una misma fuente jurídica pueden salir distintos temas. O sea, miren cómo de una canción que dura 3 minutos y poquito más, pudimos sacar varios temas. Y cada tema nos va a llevar a problemas distintos y cada problema nos va a llevar a una pregunta distinta y a objetivos diferentes. Por eso hay tanta libertad en la manera en la que ustedes van a elegir, porque la investigación es como la música, es infinita, no van a encontrar dos canciones iguales, aun cuando existan solo 7 notas, ustedes van a encontrar 1000 temas. Acá pasa absolutamente lo mismo, entonces, dependiendo el tema, también van a poder enfocar muchísimo más la investigación. Entonces, el problema y el contexto. Entonces, hay algo que ustedes siempre me pasan desapercibido y creo que no investigaron, está bien, pero ¿con qué inicia un problema de investigación? ¿Cuál es el punto de partida que nosotros decíamos que siempre, siempre tenía que tener un problema de investigación? Era una delimitación. ¿Cuál delimitación era? La temporal. ¿De qué año es esa canción? De 1997. Entonces yo puedo empezar a contarles el chiste, el chisme. En el año 1997, Alejandro Sanz aparentemente tenía una pareja. Esa pareja lo dejó muy dolido, lo dejó con una dependencia emocional, no ha sabido encontrar una persona que llene el vacío y ahí contextualicé al lector. Pero tengo que problematizarlo. Acuérdense que el problema de investigación es problematizar. El problema de esta canción no es la dependencia económica, la dependencia emocional, perdón, o la ruptura de la relación. El problema es que aún, habiendo sufrido bastante, él se plantea si va a volver con esa persona, aun cuando le fue infiel. Entonces, miren cómo les conté el chisme de manera técnica, que eso es, el problema jurídico es contar el chisme de manera técnica. Y al final ese es el problema. En 1997 el hombre estaba entusado, quería tapar su vacío emocional, aún después de que le hubieran puesto el cuerno. Literalmente, ese es el problema de investigación. Y dependiendo de eso, ustedes pueden buscar las N.000 preguntas que quieran. Kandama, ¿se te ocurrió alguna pregunta? Pues doctor, yo tenía la de cómo puede afectar una ruptura amorosa la estabilidad emocional y la identidad personal de una persona, según lo expresado por Alejandro Sanz en su canción Corazón Partido. Me encanta. ¿Puedes pegarla ahí en el chat? ¿La tienes ahí en el chat, por favor? Sí, regálame un segundo. Vale. Esto también, ay, para que recuerden una cosa, y es que obviamente hacemos el ejercicio con la canción, ya lo hicimos con el de David Alejo, hicimos muchas cosas en esto, pero
esa pregunta es compuesta. Y acuérdense que la pregunta no puede ser compuesta, que me sirve para también un poquito de feedback. Bueno, esperemos que Kandama nos muestre ahí para decirles por dónde hay. Pero mientras tanto, muchos pudieron haber planteado otras preguntas. Entonces, lo mismo de una canción pueden sacar distintas preguntas. Y acá hay una pregunta natural y es, ¿quién le va a curar el corazón partido a Alejandro Sanz? Entonces, uno a veces se van a encontrar con preguntas que son hiper evidentes, ¿no? Pues no le teman a la pregunta evidente. Planteen una buena pregunta que de pronto no ha sido planteada y pues puede servir. ¿Listo? Entonces eso les va a servir bastante. Listo. Vamos a analizar acá lo que nos dice Maca y vamos a pegarle acá. ¿Cómo? Entonces miren, eviten, obviamente esto no lo hemos visto, eviten que la pregunta tenga li, porque eso hace que la pregunta se vuelva más larga. Yo tendría que responder con un objetivo general a la ruptura amorosa desde lo emocional y a otro desde la identidad de la persona. Son dos preguntas en una. Por eso siempre les digo que reduzcan la pregunta al menor número de palabras posible. Porque si no, en el fondo tú tendrías que hacer ahí dos objetivos generales y 6 capítulos. Uno para entender la estabilidad emocional y otro para entender la identidad de la persona. Eso les pasa mucho en derecho. Yo quiero analizar las consecuencias jurídicas y económicas de los estados de excepción en el gobierno Petro. Una cosa va a ser la viabilidad jurídica, otra va a ser la viabilidad económica. Por eso también les decía, solo un área del derecho delimitada. Porque si tienen dos, pues una pregunta para lo laboral, una pregunta para lo corporativo, y eso les prolonga la investigación. Entonces, quitémosle, dejémosle solo lo emocional y el objetivo general, ¿cómo se plantea? Sencillísimo. Pues establecer cómo se puede afectar una ruptura amorosa en la según la canción. O sea, listo, el objetivo general va a terminar siendo ese. Y ya está. Eso es básicamente lo que uno tiene que hacer. Entonces, por esa parte, check, listo. ¿Qué tienen que hacer ustedes de tarea? Entonces, porque ya vamos finalizando la clase. De tarea me tienen que hacer la pregunta, que la sacan con ChatGPT, el objetivo general, que es copiar y pegar la pregunta, y los 3 objetivos específicos. Y ya, eso es. Primera parte. Segunda parte, ¿qué vamos a hacer? Mm, perdón que no lo tengo descargado. Ujú, ujú. Bueno, como estamos en la conversación, van a entrar a ese link, que es este, y este es un taller muy sencillo, y que les dice, miren, de manera individual van a seleccionar una de las siguientes canciones. Morat, ¿cómo te atreves? Shakira, ¿dónde están los ladrones? Silvestre Dangond, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué me tratas así de Wisin y Yandel? La van a escuchar, van a buscar la letra en internet y van a responder lo siguiente. ¿Cuál es el tema de la canción? ¿Cuál es el problema de la canción? ¿Cuál es el pregunta? Objetivo general y 3 objetivos específicos. Me van a dejar su ID, muy sencillo. ¿Esto para qué les sirve? Uno, para asistencia y dos, para si les hace falta puntos, por ejemplo, al final de la materia que les haya quedado en 4,9 y necesitan el 5, me pueden decir, profe, acuérdese que yo hice el taller musical y eso le subió un puntico. Listo, es como un taller de ayuda. Entonces, si ustedes tienen elementos o si hacen estas actividades de clase, pues van a tener también puntos adicionales al final para subirles la nota. Eso sí, tienen que recordármelo al final. Y es parte, digamos, también de la asistencia. Y eso sería básicamente lo que tienen que hacer por ahora. Yo sé que parece bastante, pero también es porque nosotros lo hemos manejado en este formato. Pues realmente sentarse a hacer un problema, una pregunta es muy fácil. Y tareita adicional, ya voy con María Natalia y María José. ¿Qué otras canciones nos sirven para estudiar esto? No puede ser cualquier canción, tiene que ser una pregunta que tenga una canción implícita en él. Pues las canciones del taller son las que he encontrado que pueden servir para el taller y para hacerlo. Y ya, eso sería. No, no busquemos más fuentes. Por ahora dejémoslo ahí. Por ahora esto va a ser más sencillo. La próxima clase, ¿qué vamos a hacer?
Sí o sí toca estar en computador, no les recomiendo estar en celular porque vamos a utilizar inteligencia artificial para búsqueda de fuentes, que es la otra parte que me falta, que es un poquito complicada. Pero para hacer eso tienen que ir a la par conmigo porque vamos a utilizar prompts, mega prompts, vamos a utilizar varias herramientas y si ustedes van haciendo es mucho más fácil. Igual tienen la facilidad de que tienen la grabación, pero ajá, o sea, es más fácil ir aprendiendo y que ustedes me vayan preguntando. Y frente a las entregas que les había dicho, entonces, ¿qué van a hacer con las entregas que les había dicho? Esperen un segundito, ya abro Teams porque ya. Se van a ir a su equipo, se van a ir a página principal y en la sección de página principal tienen un link que se llama Habla con el profesor. Les va a abrir Bookings. Deben agendarse en asesoría de media horita para que ¿para que qué? Para que yo les revise lo que ustedes llevan y ya es una reunión uno a uno. De ustedes queda que hagan las correcciones generales que siempre hacemos acá, las adapten al texto, se reúnan conmigo, me hagan la entrega, yo les dé el feedback y sigan avanzando con la investigación. Ya en este punto sí o sí tenemos que tener tema, problema, pregunta, objetivo general y objetivos específicos. Porque si no tenemos eso, pues no puedo hacer la segunda parte de la clase. ¿Listo? Y bien, eso sería todo. No sé si tienen dudas, bueno, adicionales, pero voy con María Natalia y con Majo. Doctor, dos preguntas. Devolviéndome un poquito con el tema del problema, ¿es recomendable como meter no citas textuales, pero sí, pero más bien parafraseadas o es mejor no meter No, citas? sabes que es mejor meter en el problema datos que respalden tu intuición. En el problema tú solo vienes a contar la situación, a delimitar a la persona y decirle qué fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, si vas a analizar como la incidencia política de los magnicidios en Colombia en épocas electorales, un tema de investigación. Entonces, con el asesinato de Miguel Uribe en el año 2025 se desencadenó una serie de cosas. Listo, tu cita. Pero lo cuentas porque tú eres la persona que está destinada a contar ese contexto. Es solo contexto, entonces yo no necesito citas textuales, yo no necesito nada. Necesito que la persona entienda el problema porque el problema, pues no lo hemos visto, va en la introducción. Entonces la persona no quiere llegar a leer algo tan pesado y citas textuales tampoco, porque en la introducción es donde tú vas a tener la habilidad de explicar las cosas con tus propias palabras. Y eso es algo tan sencillo que pueden hacer como si yo les preguntara qué es lo que usted busca, qué es lo que usted le molestó de ese caso. ¿Listo? Entonces, no les recomiendo citas textuales, datos sobre todo, sí, el dato que respalde. Uno podría decir en el dato cuántos magnicidios han ocurrido en Colombia, al menos unos 10, 15 en épocas presidenciales. Ese dato alimenta mi contexto jurídico, ¿sí? Pero ahí yo no le meto cita textual. En la cita textual, en la introducción, queda como si el lector tiene que irse a otra fuente para entender tu problema. Y si tú le dices eso en la introducción, pues el lector se va y no te lee. Así de sencillo. Ya vamos a Ok, tener espacio para poner citas textuales, pero no es el lugar para hacerlo. ok, ¿Listo, Nat? ok, doctor. Perfecto, Vale, sí. perfecto. Y te iba a preguntar otra cosa, sobre el formulario, ¿hasta cuándo podemos como hacerlo o no hay fecha? Mm, Pues no me gusta dejarlo abierto. Tienen una semana para la siguiente clase, o sea, escuchar una canción y escribir esto tampoco creo que se demoren mucho. Una semana está bien. Vale, doctor, gracias. Listo. ¿Y quién era la otra persona que estaba? Mariana Era, Casillas no o era Majo, yo, Majo, pero Majo. ya mi pregunta era sobre el formulario, entonces ya la Ah, bueno, contestaste. listo. Y Mariana Casillas, no sé si tienes de una vez te respondo. O sea, si estamos en clase, pues más rápido te voy respondiendo las preguntas. Chicos, una última pregunta. ¿Les molestaría si yo subo esta clase a YouTube? O sea, ¿alguno tendría oposición para que esta clase estuviera pública? Es que se me hace que quedó chévere la construcción del prompt. Valdría la pena
compartir nuestra querida clase con el mundo. ¿Todos de acuerdo? Listo. Si no, tácitamente entendimos. Listo, muchachos. Eso sería. Mm, nada, nos vemos la otra semana. Recuerden que mañana es Open Campus. Por favor, em, traer alimento